Nunca imaginé que una mujer rechazada por cómo vestía terminaría enseñándome algo que yo, con más de 30 años en la carretera, ainda no había entendido. A veces uno cree que ya lo ha visto todo, hasta que alguien sube a tu camión con los ojos llenos de vergüenza y te obliga a mirar distinto. Esa tarde, la forma en que ella sostenía ese boleto roto me acompaña hasta hoy. Me llamo Miguel, tengo 54 años y desde los 21 vivo sobre ruedas. Mi casa son los kilómetros. Mi rutina es el rugido del motor y el vaivén de las rutas del norte de México. La soledad no me asusta, me acostumbré a ella. Pero esa mañana, justo antes de entrar al tramo largo rumbo a Monterrey, algo en el aire me revolvía por dentro. El sol ya pegaba duro, el calor subía por las piernas y el olor a diésel se mezclaba con ese café que cargo siempre en el termo. El cielo, sin nubes, parecía mirar de frente. Y yo iba tranquilo, hasta verla ahí, a la orilla, parada como si el mundo ya le hubiera dicho que no. No sabía su nombre aún, pero su tristeza ya me hablaba. Frené sin pensarlo mucho. Algo en mi pecho me apretó cuando pasé por ella. No fue lástima, fue algo más profundo, como si mi instinto supiera que esa muchacha no estaba ahí por casualidad. Cuando bajé el vidrio y le pregunté si estaba bien, no respondió de inmediato. Solo levantó el boleto roto que tenía en la mano, como si eso ya explicara todo. Su ropa era ajustada, sí, pero lo que me pegó mesmo fue la forma en que escondía el cuerpo, como si ya hubiese sido mirada con desprecio muchas veces. Sus ojos, hermano, sus ojos no tenían fuerza, parecían pedir perdón por existir. Le ofrecí un lugar en el camión, y ella subió sin decir palabra. El silencio que se hizo dentro de la cabina fue más fuerte que cualquier canción en la radio. No pregunté mucho al principio, solo le ofrecí agua, y seguimos. Pero algo me decía que aquella no era solo una carona. Era un grito callado, un pedido de ajuda disfrazado de casualidad. Antes de continuar, déjame saber algo. ¿Desde dónde estás escuchando esto? ¿De qué parte del mundo? Es que cada historia que compartimos aquí se vuelve más viva cuando sabemos que hay alguien del otro lado, prestando atención de verdad. Comenta ahí abajo. Me hará bien leer. Seguimos en silencio por varios kilómetros. Yo ya había aprendido con los años que hay silencios que no deben ser interrumpidos. Ella miraba por la ventana como si esperara ver algo familiar, o tal vez como si estuviera huyendo de todo lo que conocía. De vez en cuando apretaba el boleto rasgado con tanta fuerza que se le marcaban los dedos. Noté que su respiración era entrecortada, como quien carga algo dentro que todavía no se atreve a soltar. Yo respeté su espacio, pero por dentro me dolía verla así. Y no era por compasión, era porque vi en ella un reflejo de muchas otras que la vida va dejando a un lado. No recuerdo exactamente en qué momento rompimos ese silencio, pero sé que fue suave. Tal vez cuando le ofrecí un poco de pan que traía en la hielera, o cuando se me escapó un suspiro largo mirando el horizonte. Fue entonces que ella dijo, no me dejaron subir al autobús. Dijeron que no era apropiada. Así, sin más. Su voz era baja, como si aún dudara de si tenía derecho a estar enojada. Me quedé callado, pero esa frase me quedó picando por dentro. ¿Inapropiada? ¿Quién decide eso? ¿Y desde cuándo la ropa se volvió motivo para humillar a alguien así? Le pregunté si quería contarme lo que pasó sin presionar. Ella asintió con la cabeza, como si ya estuviera cansada de cargarlo sola. Me dijo que al subir al autobús, el chofer la miró de arriba abajo y frunció el ceño. Aquí no se permiten esas pintas, le dijo. Algunos pasajeros la miraron, otros rieron. Una señora se levantó y dijo que era una falta de respeto, que había niños presentes. Sofía bajó la cabeza y se fue. Nadie la defendió. Me lo contó con una mezcla de vergüenza y rabia contenida. Y yo, que ya vi mucha injusticia en esta vida, sentí que algo en mí se estremecía.
Esa escena se me grabó como si la hubiera presenciado yo mismo. Le dije que me dolía oír eso, que nadie debería pasar por una humillación así. Ella me miró por primera vez desde que subió y vi en sus ojos algo que no esperaba: alivio. No por lo que vivió, sino por no tener que justificarlo. Me explicó que no era la primera vez, que desde adolescente la han hecho sentir como si su cuerpo fuera un problema. Demasiado esto, demasiado lo otro. Siempre había algo mal con ella, según los demás. Me contó que aprendió a no responder, a caminar rápido, a fingir que no le importaba. Pero ese día la herida se abrió de nuevo, y por primera vez, ella sintió ganas de desaparecer. Mientras hablaba, noté que sus manos no dejaban de temblar. No era solo por lo que le pasó esa mañana, era por todo lo que venía arrastrando desde antes. Me dijo que muchas veces pensó en cambiar su forma de vestir, en esconderse más, en intentar agradar, pero cada vez que lo hacía, se perdía. Un poco. Si me tapo, me juzgan. Si me muestro, me atacan. Ya no sé cómo existir, soltó. Yo no supe qué decir en el momento. Solo bajé la velocidad del camión y la dejé hablar. Porque a veces lo que uno necesita no son respuestas, sino alguien que simplemente escuche sin mirar con juicio. Pasamos por un trecho largo de carretera donde no había ni señal ni sombra. El sol se metía por el parabrisas y pintaba todo de un naranja seco, como si el mundo estuviera detenido. Sofía miraba al frente, pero su voz salía como desde muy lejos. Me contó que había intentado construir una vida normal, trabajo, estudios, pareja, pero que siempre había una pared, siempre alguien diciendo que ella provocaba, que no encajaba, que se lo buscaba. Hasta cuando solo estoy esperando un autobús, parece que soy demasiado para ellos, dijo. Y yo, hermano, yo tragué en seco, porque entendí que lo que ella cargaba era mucho más que un bolso y un boleto roto. Cargaba años de heridas invisibles. El camión seguía rodando firme, pero dentro de mí algo ya se había aflojado. No sé cómo explicarlo, pero empecé a sentir un respeto profundo por esa mujer que tenía al lado. No por lo que vestía, sino por seguir de pie, por seguir hablando, por no haberse cerrado del todo, aunque el mundo la empujara a hacerlo. Me recordó a esas flores que crecen entre las piedras, que nadie cuida pero igual florecen. Y eso, créeme, no es poca cosa. Le dije que podía descansar si quería, que faltaba bastante para Monterrey. Ella solo sonrió leve, como si por fin pudiera soltar el aire que venía reteniendo desde la mañana. Durante un rato, dejamos que el silencio nos envolviera otra vez. Pero esta vez era distinto. Era un silencio cálido, como entre dos personas que se entienden sin decir mucho. Me preguntó si yo tenía hijas, y le conté de mi Paola, que ya tiene 27 años y vive lejos. Le dije que si alguien le hiciera pasar lo que ella vivió, no sé si podría quedarme tranquilo. La mirada de Sofía se ablandó. Ojalá un padre pensara así, murmuró. Fue en ese momento que supe que lo que yo podía ofrecerle no era solo una carona. Era, al menos por unas horas, el lugar seguro que ella no había tenido hace mucho. Ella empezó a contarme de su infancia, de cómo desde chica ya escuchaba cosas sobre su cuerpo, que era muy pronto para usar tal ropa, que llamaba mucho la atención, que las mujeres decentes no se vestían así. Y lo peor, me dijo, es que eso venía de su propia familia. Mi mamá siempre me decía que si me pasaba algo, era culpa mía por mostrar tanto. Yo no soy psicólogo ni sabio, pero sé lo que duele cargar con una culpa que no te pertenece. Me daban ganas de parar el camión y abrazarla, pero seguí manejando, dejando que las palabras hicieran su trabajo. Mientras hablaba, yo recordaba situaciones que en otro tiempo quizás no me habrían hecho ruido. Mujeres siendo juzgadas en gasolineras, chismes de carretera, miradas sucias disfrazadas de piropos. Y pensé, ¿cuántas Sofías han subido a mí en camión y yo no vi lo que llevaban dentro?
¿Cuántas más seguirán siendo rechazadas por simplemente existir como son? El peso de esas preguntas me cayó fuerte, pero a la vez sentí que al menos esa vez yo estaba haciendo algo distinto. Estaba escuchando. Y eso, a veces, ya es el primer paso para curar algo que parecía incurable. Pasamos por un tramo donde el desierto se abría a ambos lados, como si el mundo se hubiera quedado sin muros. A lo lejos, vi una vieja cruz de madera junto al camino, de esas que marcan tragedias que nadie cuenta. Sofía la miró en silencio y por un instante pensé que no diría nada. Pero bajó la cabeza y dijo: a veces siento que yo también me quedé ahí al lado del camino, que sigo viva, pero incompleta. Me dolió escucharla decir eso, no por dramatismo, sino porque lo dijo como quien lo acepta, como quien ya se acostumbró a esa idea. Me contó entonces de un momento que nunca había contado a nadie. Eso me lo dejó claro. Fue hace unos meses, cuando intentó pedir ayuda a un agente de tránsito después de ser acosada en plena calle, pero el oficial le dijo que, así vestida, ¿qué esperaba? Esa frase la rompió. Dijo que llegó a casa, se encerró en el baño y lloró tanto que pensó que no saldría nunca más. Yo solo quería que alguien me creyera, que alguien me defendiera, pero ni siquiera la ley me miró como persona. En ese punto, tuve que apretar el volante con fuerza para no dejar caer las lágrimas, porque el dolor ajeno, cuando se vuelve real delante de ti, ya no se puede ignorar. No soy de hablar mucho, pero en ese momento sentí que el silencio ya no bastaba. Respiré hondo y le dije, con toda la sinceridad del mundo, que me dolía que haya pasado por eso, que nadie merece ser tratado como si su dignidad dependiera de la ropa que lleva. Le dije que en este camión, por lo menos, ella era vista por lo que realmente era, una mujer valiente, con una historia que dolía, pero que también brillaba. Sofía no respondió al instante, pero noté cómo su cuerpo se relajaba, como si aquellas palabras le hubieran quitado un peso de encima. Me miró por unos segundos largos, con los ojos llenos de algo que no era solo tristeza. Era como si por fin alguien la estuviera mirando de verdad, sin juicio. Gracias, Miguel. No estoy acostumbrada a que me hablen así. A veces pienso que me estoy volviendo invisible. Cuando escuché eso, algo se me quebró por dentro. Le dije que ojalá pudiera borrar todo lo que le hicieron sentir, pero que al menos en ese viaje ella no era invisible. Era humana, era digna y merecía respeto, y ahí fue cuando ella sonrió por primera vez. Esa sonrisa, aunque pequeña, cambió todo. Fue como si la cabina del camión se llenara de algo distinto, algo más suave, más humano. Seguimos hablando, pero ahora con pausas cómodas, como dos personas que ya no necesitan medir cada palabra. Le conté de mis años en la ruta, de las veces que también me sentí juzgado por no tener vida normal, por estar siempre en movimiento. Sofía escuchaba con atención y por momentos me daba cuenta de que se olvidaba de sí misma, como si al escuchar mis historias su dolor se hiciera más liviano. Le ofrecí un poco más de café y mientras servía en el vasito plástico, pensé en lo raro que era sentir tanta cercanía con alguien que conocí hace apenas unas horas. Pero así es la carretera. A veces uno comparte más con un extraño en 30 kilómetros que con conocidos de toda la vida. Y no lo digo en broma. Sofía me preguntó si alguna vez me sentí solo, y le respondí que sí, muchas veces, pero que la soledad, a veces, también nos enseña a mirar distinto. Ella asintió, y en su mirada ya no vi derrota. Vi algo parecido a la esperanza. La carretera empezó a cambiar de color. El cielo, antes tan duro, se volvía más suave, con tonos entre anaranjado y violeta. Era como si el día también estuviera cediendo. Me gusta pensar que la naturaleza tiene su forma de acompañarnos cuando el corazón se mueve. Sofía sacó la cabeza por la ventana por unos segundos y dijo: «Nunca había visto este cielo así, yo tampoco, para ser honesto, y no era por falta de viajes.
era porque, por primera vez en mucho tiempo, iba con el corazón abierto. Ella sacó del bolso un pequeño papel doblado, con las esquinas desgastadas. «Lo llevo conmigo desde hace años», dijo. Era una nota escrita a mano, en tinta azul ya desvanecida. Me la mostró sin decir más. Decía: «No dejes que el mundo te haga olvidar quién eres». Le pregunté quién la había escrito, y me dijo que no sabía. La encontró pegada en el baño de una cafetería una vez que estaba llorando, sola. Desde entonces, la guarda como un recordatorio de que su valor no depende de lo que otros digan. En ese momento, entendí que esa mujer había estado resistiendo en silencio por mucho más tiempo del que yo imaginaba. Guardó el papel de nuevo, con cuidado, como si fuera un pedazo de ella misma. No dijo nada más por un buen rato, y yo tampoco quise romper ese momento. Solo seguí conduciendo, sintiendo que el sonido del motor, el viento que entraba por la ventana y la presencia de Sofía formaban una especie de tregua entre su pasado y su presente. Era como si ese pequeño espacio sobre ruedas se hubiera vuelto un refugio, un lugar donde el juicio no entraba, donde no hacía falta defenderse ni fingir, y pensé: ojalá más personas supieran lo que puede cambiarle la vida a alguien cuando simplemente decides no mirar con desprecio. En un punto de la ruta, pasamos frente a una iglesia pequeña, de esas rurales, con la puerta abierta y una vela encendida justo al fondo. Sofía la miró con atención, casi con ternura. «Yo solía rezar mucho», dijo bajito, «pero un día sentí que Dios también me juzgaba, que también me veía mal». Me costó tragar ese nudo en la garganta. Le dije que si había un Dios allá arriba, seguro que lloraba con ella cada vez que la hacían sentir menos. Que ese Dios no era el que la señalaba, sino el que ponía gente en el camino para recordarle que todavía vale la pena seguir. Ella bajó la cabeza y por fin dejó caer una lágrima tranquila. Fue una lágrima distinta, ¿sabes? No de rabia ni de impotencia, sino de esas que vienen cuando por fin alguien te ve sin máscaras. Le ofrecí un pañuelo que tenía en el tablero, y ella lo tomó con una sonrisa que ya no era rota, sino suave. «Gracias por no preguntarme más de la cuenta, y por no decirme que exageré», me dijo. Yo solo asentí, porque a veces lo más humano que uno puede hacer es acompañar sin invadir. En ese momento, el camión ya no era solo un vehículo, era como un confesionario, una sala de estar, un santuario rodante donde la dignidad se restauraba sin grandes discursos. Pasamos por un tramo lleno de nopales y tierra rojiza. El sol comenzaba a bajar, pintando el camino de dorado. Sofía estiró los brazos y respiró profundo, como quien vuelve a habitar su propio cuerpo después de mucho tiempo. «¿Sabes qué es lo más duro?», me dijo. «Que después de tantas veces, uno empieza a creer que lo que dicen de ti es cierto». Yo la miré de reojo y le respondí: «Y por eso mismo, es tan importante cuando alguien te recuerda lo contrario». No hizo falta más. En ese instante, su silencio habló más fuerte que cualquier palabra. Nos acercábamos a los alrededores de Monterrey, y el paisaje ya se vestía de sombras largas y luces intermitentes de la ciudad. Pero dentro del camión no había prisa. Era como si los dos supiéramos que esa ruta estaba llegando a su fin, pero no queríamos que se terminara tan de golpe. Sofía me preguntó si podía bajarse en una parada antes del centro. Dijo que no quería llegar de golpe a la realidad, que prefería caminar un poco y respirar el mundo con los pies en la tierra. Le dije que, por mí, se bajara donde quisiera, que ya había recorrido un camino mucho más largo que cualquiera de los que yo pudiera ofrecerle. Cuando el camión se detuvo, ella bajó despacio, como quien todavía carga algo sagrado. Se quedó parada al lado de la puerta, sin moverse, mirando el cielo que ahora estaba entre naranja y azul profundo. Luego me miró, como si quisiera decir 1000 cosas y no supiera por dónde empezar. «¿Sabes qué, Miguel?», me dijo. «Hoy no solo me diste un aventón, me diste un respiro.
Y entonces extendió la mano, pero yo la abracé. Un abrazo sincero, largo, de esos que no piden nada y lo dan todo. Cuando se soltó me regaló esa misma notita con la frase: no dejes que el mundo te haga olvidar quién eres. Ahora es tu turno de no olvidar, dijo. Volví al camión y cerré la puerta con suavidad, como si no quisiera romper ese instante. Me quedé ahí un par de minutos, viéndola alejarse por la acera, con paso lento pero firme. No era la misma mujer que encontré al costado de la carretera. Ya no escondía su cuerpo ni apretaba el boleto rasgado. Caminaba como quien había recuperado algo. No sé si el orgullo, la fe o simplemente el derecho a ser. Y yo me sentí diferente también, como si la carretera me hubiera enseñado una lección más, una que no estaba en ningún mapa. Arranqué el motor y seguí viaje, pero con la sensación de que había dejado algo importante atrás. O tal vez lo había ganado. El papelito que me dio lo pegué en el espejo retrovisor, donde pudiera verlo todos los días. Y desde entonces, cada vez que recojo a alguien en el camino, intento mirar más allá. Porque si algo me enseñó Sofía, es que todos cargamos una historia. Algunos la esconden bajo ropa elegante, otros bajo heridas que no se ven, pero todos necesitamos ser vistos alguna vez sin miedo, sin juicio, sin condiciones. Mientras el camión avanzaba, sentí que la noche caía distinta. Las luces de Monterrey brillaban a lo lejos, pero lo que iluminaba mi mente era algo más: la certeza de que a veces las personas se cruzan en nuestra vida para despertarnos. Sofía no fue una simple pasajera, fue un espejo. Me hizo recordar que mi hija, mi hermana o cualquier mujer cercana podría ser juzgada de la misma manera. Y ese pensamiento me golpeó fuerte. Prometí, en mi silencio, que nunca más me quedaría de brazos cruzados ante una injusticia así. Esa nota que ella me dejó en el espejo se volvió casi un ritual para mí. Cada vez que la leo, siento que me habla no solo de ella, sino de todos los que viajan invisibles por el mundo. No dejes que el mundo te haga olvidar quién eres. ¿Cuántas veces yo mismo, con la rutina, había dejado que el peso de la vida me volviera automático, frío? Pero esa tarde, no. Esa tarde la carretera me detuvo y me hizo sentir. Y sentir, hermano, es lo que nos mantiene vivos. Desde aquel día he llevado a muchas personas más. Algunas con historias alegres, otras cargadas de silencio, pero ninguna como Sofía. A veces pienso en qué habrá sido de ella, si volvió a rezar, si alguien más la abrazó sin miedo, si ahora camina sin pedir disculpas por su cuerpo. Nunca me lo dijo y quizás nunca lo sepa, pero hay algo que sí me quedó claro. Ella no necesitaba que yo la salvara, solo necesitaba un lugar donde no ser rechazada. Y esa diferencia, créeme, es inmensa. Esa noche dormí en un paradero sencillo, con el camión bien estacionado y el corazón revuelto. Antes de cerrar los ojos, miré el retrovisor y ahí estaba la nota, como un faro. Pensé en mi hija, en todas las veces que no supe acompañar, y recé. No un rezo perfecto, pero sincero. Le pedí a Dios que me diera ojos más limpios y corazón más despierto, porque no quiero volver a ser parte del mundo que calla ante lo injusto. Y si alguna vez me toca ser el único que escuche, que abrace, que pare el camión, que así sea. A la mañana siguiente, antes de seguir camino, encendí el motor como siempre, pero algo en mí ya no era el mismo. La vida me había dado una sacudida sin avisar, envuelta en la forma de una joven rechazada por cómo vestía, y pensé: ¿cuántas veces hemos ignorado a alguien por no cumplir nuestras expectativas? ¿Cuántas veces hemos sido parte del silencio que hiere? Desde entonces no paso por esa curva sin mirar al costado, no por si vuelve a estar ella, sino porque ahora sé que todos merecen ser vistos, sin importar cómo se vistan, caminen o vivan.
Cada kilómetro después de Sofía se sintió distinto, no porque el camino hubiera cambiado, sino porque yo lo veía con otros ojos. Me di cuenta de que la carretera, más allá de ser trabajo, es también un aula, y que uno puede aprender lecciones grandes en los momentos más simples. Lo que viví con ella me enseñó que todos cargamos batallas que no se ven, y que a veces lo único que alguien necesita para no rendirse es que otra persona decida no mirar para otro lado. Si llegaste hasta aquí, te abrazo con el corazón. Gracias por quedarte hasta el final de este video, por escuchar esta historia que no es solo mía, es de todos nosotros que vivimos la vida entre ruedas, silencios y encuentros inesperados. Si esta historia te tocó de alguna manera, comenta aquí abajo de qué parte del mundo nos estás viendo y qué sentiste al oírla. Me encantaría leerte. Esa es la mejor forma de saber que estamos construyendo algo verdadero por aquí, que vale la pena seguir compartiendo relatos como este. Si aún no estás suscrito, te invito con cariño a ser parte de esta familia. Dale like si este video te hizo sentir algo. Compártelo con alguien que valore estas historias de vida y si puedes, revisa los otros videos del canal, hay mucho más para descubrir. Y si sientes en tu corazón apoyar este proyecto, puedes hacerlo tocando el botón Gracias que está aquí abajo. Que Dios te bendiga donde estés, te llene de paz y que nunca te falte alguien que te escuche cuando más lo necesites. Aquí siempre tendrás un lugar.